Mire, yo creo que ha sido bien importante la exposición que hace el ministro y en general el Estado de Finanzas y los aspectos macroeconómicos de nuestro país, su evolución, porque yo también creo que ha sido importante y es importante relevar la responsabilidad con que se ha ido abordando la situación. Habría que recordar la tremenda crisis que tuvimos post-pandemia con la falta de equilibrio que hubo entre oferta y demanda en el último tiempo, además la sobrecantidad de circulante dando vuelta y más los retiros y una inflación desatada que llegó a estar más del 14%. Vaticinios que decían que estábamos en absoluta crisis y que no íbamos a crecer. Yo creo que son buenas noticias, pero insuficientes, por cierto, y claro, comparto que hay grandes desafíos, no cabe la menor duda, pero es alentador que tengamos hoy día una estabilidad y una perspectiva macroeconómica, que seamos capaces de proyectarnos, no solo bajar la inflación, sino crecimiento moderado, quisiéramos mucho más, pero ahí vamos. Entonces, yo soy la que quiere valorar esto porque no es menor a cómo partió este gobierno. Eso es lo primero. Y después celebrar cuando hay acuerdos. Yo no puedo dejar de mencionar el cumplimiento tributario. Lo importante que fue lo aprobado casi unánime, creo que solo hubo un voto en contra en este Senado. ¿Por qué? Porque habla que de repente el diálogo es necesario, es posible y se llegan a importantes acuerdos. Y de ese acuerdo se desprende ni más ni menos que los 2.200 millones que vienen a reforzar este presupuesto. Y además se especificó que por supuesto va en seguridad, primera preocupación, como lo reafirmaba el presidente en su discurso, la noche del domingo, que nos habló de la ley de presupuesto, y por cierto, salud, listas de espera, pensiones y yo considero muy importante, además de vivienda, también la red de protección, o sea, el caso de las cuidadoras. Entonces, brevemente, presidente, pues yo entiendo que los tiempos se van acortando. Yo me gustaría decirle al ministro lo siguiente. En relación al Hospital Van Buren, comparto totalmente lo que decía el senador Lagos Weber y creo que no puede desconocer el ministro que firmamos un protocolo cuando se discutió esta ley, específicamente para mencionar terreno para el Hospital Van Buren. Y yo quisiera tener la certeza, ministro, de que su protocolo firmado por usted y por nosotros está, y era la primera vez históricamente que aparecía la mención de la compra de terreno en un hospital, como fue el caso de Van Buren, pues espero que esté en el presupuesto, porque ahí sí que no podría entender la falta de palabra que se cumpliría y es inaceptable. Pero además, lo que ya mencionaba el senador Lagos Weber, no podemos dejar de mencionar. O sea, es muy dramático que han tenido que cerrar 9 pabellones. Eso redunda absolutamente en la lista de espera. Esta es una crisis que viene arrastrando. No es nueva. Pero ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos entonces para poder abordarla de una vez? Es cierto ahora los proveedores que no entregan los insumos si no se les paga, es cierto que no permiten la prórroga de los gastos y tenemos situaciones absolutamente absurdas. Es cierto ahora que como gran excepción se logra conseguir 4 o 5 pabellones más, pero francamente esa no es la respuesta. La respuesta es que hacemos definitivamente, no solo con el futuro hospital, sino con la actual y las situaciones con la lista de espera, sino un contrasentido absoluto. Entonces yo quiero centrarme en esto porque creo que no olvidar nunca que no solo es el hospital para capital regional de Valparaíso, sino que atiende otras regiones que también necesitan y solicitan los servicios de este hospital. Lo segundo que quiero mencionar, ministro, es el tema de la vivienda. Particularmente aquí hemos tenido una situación absolutamente catastrófica, fue la tormenta perfecta, tenemos 137 personas fallecidas en ese incendio y aquí hay una responsabilidad muy alta que terminará de dirimirse. Pero aquí hubo instituciones que no cumplieron a cabalidad, quizás preventivamente hubiésemos evitado la tragedia que hemos tenido. Pero no basta con eso. Tengo la percepción, como la deben tener muchas de las personas que actualmente habitan tanto Viña como Quilpué y Villa Alemana, de que ha ido lenta la reconstrucción. No es fácil, lo sabemos, particularmente territorios como los que existen en nuestra región, pero va lenta. Pero no solo va lenta, ministro, yo creo que llegó la hora de plantearse una vez por todas una estructura más permanente y una autoridad más permanente que encabece y lidere la reconstrucción. ¿Por qué? Porque ahora tenemos a la ministra de Desarrollo, pero también cumple otras funciones. Entonces, de una vez sabiendo que este es un país que está sujeto a catástrofes, que no van a ser las únicas, que incendios van a continuar, que además puede haber aluviones, que hay terremotos, maremotos, sabiendo todo lo que hay, de una vez por todas, tengamos una institucionalidad permanente y definitiva con una autoridad a la cabeza.
que sea capaz de coordinar a los distintos ministerios. Se lo digo, ministro, porque siento que vamos lentos y me preocupa, porque eso tiene que ir en paralelo al plan de emergencia habitacional, donde el gobierno se ha comprometido con una meta no menor de las 260.000 viviendas, que para nosotros es extraordinariamente relevante. ¿Por qué? Porque el déficit es muy grande. No solo el déficit es grande, tenemos un stock de viviendas que no se logran todavía vender. Tenemos, por otro lado, dificultades porque hoy día los bancos no dan crédito hipotecario. Tenemos una situación crítica para sectores medios, que obviamente no tienen crédito hipotecario, reciben pocos subsidios, no hay terreno, la especulación de terreno es brutal y ojalá avancemos en lo que se había dicho, un catastro de suelos, porque de verdad el abuso es muy grande. Entonces, ojo con vivienda. De salud ya lo dije. Yo me alegro que estos 1.200 millones, por supuesto, vayan a pensiones, porque creo que no debiéramos dejar de cumplir el compromiso que se hizo, al menos que en enero quede tramitado la reforma de pensiones, por lo menos entender de que en el país están esperando un acuerdo y están esperando que haya esa mejora de pensiones. Así que yo esperaría que eso, francamente, ocurra. Pero lo que yo hablaba antes de vivienda, los asentamientos irregulares. O sea, lo que estamos presenciando frente a los déficits de vivienda, la carestía de los arriendos, la lentitud de los comités, muchas veces que no tienen su respuesta adecuada por falta de terreno, por distintos elementos, la verdad es que aumentan las tomas. Entonces, tratamos de avanzar en el programa de asentamientos irregulares, un ejemplo de ello, símbolo quizás el campamento Manuel Busto, que se está avanzando, que eso es muy loable, que es muy importante, pero estamos rodeados. O sea, vean San Antonio, vean Valparaíso, vean Viña, vean lo que pasa. O sea, cada vez aumentan más. Entonces, la pregunta que yo hago de fondo es ¿qué va a hacer el gobierno en este tema? Que es crucial. No podemos seguir aumentando y aumentando las tomas, que por un lado postergan a los comités de vivienda que legítimamente llevan 10, 15 años esperando su solución, y por otro lado, francamente, es un tremendo desafío. Es un tremendo desafío que algo hay más que hacer más efectivamente. Por último, yo estuve presente en la subcomisión que trató el tema y vino, y yo le desearía a los colegas que hubiesen escuchado la intervención, vino el presidente de los gobiernos regionales. Y yo creo que hay que escuchar con atención lo que señaló. Señaló 7 obstáculos por los cuales hoy día los gobiernos regionales tienen bastante baja ejecución. Y yo creo que algunas de las que señaló eran bien atendibles. Y yo solicitaría ahí, me digo al ministro, que debe haber una mejor coordinación, yo diría una mesa de trabajo, entre obviamente que esté los gobiernos regionales, Subdere, DIPRES y, por supuesto, Hacienda más representante del Congreso. ¿Por qué? Porque hay necesidad de ir sacando algunos de los obstáculos que se daban. Y yo, a diferencia de otros colegas, sí creo que hacer 2 veces, por ejemplo, una vez que se aprobó el presupuesto, el gobierno regional, su propuesta, que después pasa, digamos, a Contraloría, tenga que volver al gobierno regional 2 veces al Consejo Regional, es un absurdo. Que la Contraloría tenga criterios dispares dependiendo de las regiones es un absurdo. La Contraloría podría perfectamente emitir un solo enunciado general que se aplique al país, pues no tiene mucho sentido hacerlo así. Y como eso, hay varios temas que uno podría decir. Quizás el tema más discutible que ellos propusieron es que es uno de los temas que hace que los números se vean tan bajos, es que transfieren, pero no se da todavía hasta que no esté ejecutada la obra. Entonces, claro, la transferencia existe, pero no se considera que se ha ejecutado el presupuesto porque la obra no se ha terminado. Eso ya es un tema más delicado que yo creo que bien hace Hacienda en tomarlo y ver cómo avanzamos. Sí creo que hicimos bien en tener medidas transparentes, sí en mayor fiscalización, sí, por cierto, pero tampoco podemos hacer de tal manera que duplicamos las tareas y no somos capaces entonces de destrabar obstáculos que sí podrían ir, porque lo que pasa es que con los gobiernos regionales realmente las inversiones son muy necesarias, son importantísimas y contribuyen incluso a ministerios concretos, compras de terreno, ambulancias, en fin, aportes tremendamente relevantes que nadie puede desconocer. Así que yo pediría una especial atención frente a eso, presidente. Muchas gracias.